Muy buenas noches, amigos de México Libertario. El día de hoy nos volvemos a encontrar aquí en nuestro espacio Prohibido Prohibir, en donde hemos estado discutiendo asuntos de gran interés con aquellas libertades en las que parece que nadie quiere ayudar a platicar sobre cómo socavan esas libertades individuales entre adultos que deberían estar informados. Ya en este espacio hemos hablado de otros asuntos que por ser polémicos, es muy probable que ni celebridades, ni políticos, ni artistas, ni intelectuales a veces quieran dar batalla por estas libertades. Ya hemos hablado de vapeo, ya hemos hablado de pornografía, de OnlyFans, de drogas. Muy pronto vamos a hablar, ya tenemos por ahí un programa pendiente de armas, pero el día de hoy vamos a platicar de un tema que para nosotros puede ser muy controversial, pero no deja de ser parte de estas libertades que perdemos y que desgraciadamente nadie habla de ellas o que nadie quiere hablar de ellas, y me refiero a la tauromaquia o a la fiesta brava. El día de hoy nos encontramos aquí con un invitado de lujo. Él nos va a hablar el día de hoy de todo lo que tiene que ver con las repercusiones jurídicas, con las repercusiones de esta prohibición. Y vamos a hablar aquí con Luis Alberto Llamas. Hola Luis Alberto, nos da mucho gusto saludarte. Por favor, platícale a nuestra audiencia el contexto de tu expertise para que nos puedas platicar un poco acerca de la fiesta brava. No vamos a hablar del tema moral, esa es una cosa que debe quedarse para cada persona. Vamos a hablar acerca de cómo se socava esta libertad. Luis Alberto, estamos escuchándote. Por favor, platícanos un poco del contexto y de tu expertise. Muchas gracias, Osvaldo. Muy buena noche. Gracias por la invitación primero y aprovecho de una vez para felicitarlos por el contenido que ustedes tienen en redes sociales, muy importante. Y aparte que como lo bien tocas, casi nadie quiere hablarlo y mucho menos en en redes sociales. Pues me presento, Luis Alberto Granados Llamas. Actualmente trabajo en la Alcaldía Benito Juárez, pero colaboré 10 años en el Poder Legislativo de la Ciudad de México. Ahí pude tener la oportunidad de tocar de cerca el tema de las corridas de toros en el ámbito legislativo, donde estaban las iniciativas para prohibir las corridas, tanto iniciativas de ámbito político como iniciativas ciudadanas. Y en ese mismo espacio legislativo me tocó ver y recibir las iniciativas que buscaban, por el otro lado de la tauromaquia, hacer que estas se volvieran como eh, reconocerlas como parte de la cultura y de la identidad de la Ciudad de México, al menos desde el ámbito de la Ciudad de México, para poder así, algunas organizaciones taurinas, hacerlas como un precedente a nivel nacional. Y soy maestro en Derecho Constitucional, por eso más o menos he entendido un poco el tema de la tauromaquia, y aficionado taurino, pues desde hace ya varios años, fascinado de estar en la tauromaquia y amigo de varios ganaderos y toreros del toro bravo. Muy bien, mi estimado amigo. El día de hoy, mira, te voy a decir que de forma personal, yo no estoy ni de acuerdo, ni en contra, ni a favor de la fiesta, porque con 48 años de vida nunca he ido a una fiesta, bueno, a una corrida de toros. No es algo que me apasione, no es algo que me llame la atención. Sin embargo, considero que es una libertad de las personas poder entretenerse como ellos deseen o que sigan este tipo de tradiciones. Sin embargo, te seré muy sincero, todo lo que haga llorar a los progres, yo estoy completa y totalmente a favor. Entonces, pues, cuando algo hace llorar a las personas y a los niños de Soya, yo con mucho gusto tenemos este espacio que tenemos aquí en México Libertario para que nos platiquen. Sin embargo, pues el día de hoy vamos a platicar solamente de los aspectos jurídicos de esta prohibición y de los absurdos que conlleva y de las consecuencias también económicas que puede haber. Platícanos, por favor, el micrófono es tuyo. Gracias, pues justamente le diste al tema. Esto va directamente a prohibiciones. No tiene un tema más allá de fondo más que prohibir. De hecho, la contraparte, los que defendían las corridas de toros, la bandera o la causa, y no es que sea porque estamos ustedes aquí presentes, pero la bandera y el lema de defensa de la tauromaquia era prohibido prohibir. O sea, justamente ese es nuestro lema, porque esto se basa directamente en prohibiciones. Quiero ser muy enfático en que el gobierno no puede prohibir. El gobierno, y al menos desde el tema legislativo jurídico, tiene que regular. El papel del gobierno es regular, no prohibir. Quiero partir desde ahí, porque la tauromaquia, las corridas de toros, es algo que está completamente regulado. Está normado, hay un reglamento taurino en la Ciudad de México y hay un reglamento taurino en prácticamente la mayoría de los estados del país,
Y en ese sentido, la tauromaquia es una actividad lícita, regulada. Pero, como lo acabas de mencionar, estos grupos de izquierda buscan la prohibición. No hay consensos, no hay puntos medios, para ellos no hay debate, es prohibir, quitar, borrar del mapa, porque para ellos no hay puntos medios. Y en ese sentido, creo que todo servicio público, administración pública, poder legislativo, poder jurídico, en el tema judicial, lo que tenemos que hacer es regular. La tauromaquia es una actividad regulada en México, muy importante porque el toro bravo es una especie que se mantiene en varios estados de la República, pero en municipios, la mayoría de ellos, salvo algunas ganaderías que están en Querétaro, en Juriquilla, en San Juan del Río, la mayoría de las ganaderías de toros bravos están en municipios de alta marginación. Entonces, esto ya quiero empezar desde ahí porque cuando tú prohíbes una corrida de toros, no le estás pegando al empresario. La verdad es que el empresario que ya hace corridas de toros, al menos desde la Plaza de Toros México, en Guadalajara, en Aguascalientes, tiene otros negocios y piensan que van a ir contra ellos. Pues miren, para pronto, el empresario taurino más importante de México son dos y se llama uno Alberto Balleres y Sordo Madaleno. Dos de los 5 hombres más ricos de México. Entonces, pues quitar las corridas de toros no es como que les haya preocupado mucho, si por ahí quieren pegarle. Cuando prohíben una corrida de toros, le pegas directamente a gente que vive de eso en municipios muy marginados del Estado de México. Entonces, la prohibición, como en todo tipo de prohibición, ya sea en este caso de la tauromaquia o en otras que podríamos hablar, es una aberración. O sea, es aberración porque le pega directamente a sectores muy vulnerables que dependen del toro bravo, que viven del toro bravo y que gracias a este animal tienen un sustento económico. Entonces es muy importante decir que el poder público, los poderes públicos no pueden prohibir, tienen que regular. Y en ese sentido, creo que hay que manifestarlo, las corridas de toros, al menos lo que ha pasado en los últimos días en la Ciudad de México, es una actividad regulada. Para los que no conozcan, quisiera hablar del tema jurídico en la Ciudad de México. Una corrida de toros está catalogada, hay 5 tipos de espectáculos en la Ciudad de México: espectáculos deportivos, espectáculos artísticos musicales, espectáculos masivos como maratones al aire libre, me falta uno que no recuerdo, y espectáculos taurinos. De hecho, uno de los 5 espectáculos que reconoce la Constitución de la Ciudad de México son justamente los espectáculos taurinos. Ya desde ahí está regulado, tiene su propio reglamento. Y para pronto, miren, cuando ustedes llegan a una corrida de toros, el toro que va a salir, por ley, en el tema jurídico de la Ciudad de México y en las otras plazas del país, por ley, ese animal tiene un acta de nacimiento tal cual, así hay un registro, un padrón que se registra que el animal ya nació, el peso del animal, la madre del animal, el papá del animal y toda la vida que ha tenido este animal. Si ese animal se enfermó a los 2, 3 años o fue mordido por un animal en la ganadería, hay un registro completito de ese animal. El toro que los animalistas quieren prohibir y que dicen, pobrecito animal, ese animal creo que es más cuidado que incluso cualquier animal que tenemos en casa. Para que llegue a la Plaza de Toros hay una bitácora de qué ha pasado con ese año y por qué es importante que tenga este registro de nacimiento, porque jurídicamente ese animal no puede tener menos de 4 años y medio, no puede pesar menos de 450 kilos y tiene que estar en perfecto estado de salud. En perfecto estado de salud me refiero que los cuernos no estén manipulados, que no tenga calambres, que esté suficientemente de peso. Se les hace una prueba de sangre al animal cuando va a salir al ruedo para ver que esté en estado perfectamente de salud, que no tenga anemia, que no tenga algún daño, sí, de salud del animal. Y en ese sentido, jurídicamente podemos empezar. Es falso de que hay una tortura previa a que salga el animal. ¿Por qué? Porque esto está regulado. Cuando se mata al animal en el ruedo, nuevamente se le hace un estudio post-mortem. La Plaza de Toros tiene 24 horas para mandar este estudio del animal que ha sido sacrificado en el ruedo. Se le manda a la alcaldía o al municipio de donde se realizó la corrida de toros y ese estudio se hace público. Cualquier persona puede consultar el estudio post-mortem de un animal que fue lidiado y ahí se manifiesta si el animal estaba herido, si el animal estaba deshidratado, si el animal tenía anemia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de estas prohibiciones que quieren borrar del mapa político y del mapa social las corridas de toros, pues empecemos porque no es ilegal. No es ilegal porque toda actividad que lleva una corrida de toros es legal, es regulada, tiene un ordenamiento, tiene un reglamento, y cualquier persona que quiera conocer de esta supuesta tortura de los toros de Lidia en una corrida de toros
pues es algo que está completamente normado y es jurídicamente legal. Entonces yo por ahí partiría a decir, no es ilícito, es legal, y entonces lo que tiene que hacer un gobierno es regularla. Punto y punto final en ese sentido. No prohibirla, el gobierno debe de regular. Y entonces, pues, nuestros amigos de esta ala, de estas corrientes prohibicionistas, pues se la viven solamente en foros de espacio donde ellos son tajantemente prohibicionistas. No hay puntos medios, no manejan unos diálogos, hay mesas de debate donde se habla de este tema y se van siempre a la querer la prohibición. Quiero decirlo que he estado en varias mesas de debate, de análisis de estos temas, y el sector taurino sí ha mencionado que están dispuestos a modificar en algunos temas las corridas de toros. Hay lugares como en Portugal donde el toro ya no se sacrifica, y aquí en México pues han abierto la puerta a decir, bueno, a ver, no vamos a prohibirlas, pero abrimos la puerta a otras opciones, ¿no? Son tajantes, o sea, en este sector es la búsqueda de la prohibición. Y desafortunadamente hay algo muy, muy importante. Eh, Como en toda la izquierda, o como en muchos de estos sectores muy populares, sus argumentos no son sólidos, son muy endebles. Dado que sus argumentos son un chiste, dado que sus argumentos son sin sustento, porque no tienen sustento, eh, ¿qué hacen? Recurren a la violencia. Y entonces ahí es donde está este tema de la tauromaquia, porque el sector taurino no es violento, la verdad es que es un sector muy tranquilo, las corridas de toros son en un ambiente muy pacífico, pero estas personas que son grupos completamente de choques, dado que sus argumentos son muy endebles, dado que sus argumentos son muy, muy débiles, por así decirlo de alguna manera, jurídicamente sus argumentos son muy básicos, no tienen un sustento, no tienen una raíz, no tienen una metodología para poderlo exponer. Y dado que cuando están en un debate, en una mesa de análisis, siempre pierden la batalla porque sus argumentos son muy, muy blasfemos, pues obviamente recurren a la violencia. Y como lo hemos visto con grupos feministas, como lo vemos en grupos pro aborto, siempre tienden a estigmatizar al de enfrente, a decir que son psicópatas, que son violentos, que los que asisten a las corridas de toros tienden a ser asesinos seriales, cosa que no, nunca he visto un asesino serial que haya salido en una corrida de toros. Y pues eso pasa muy seguido, ¿no? Sus argumentos son tan endebles que recurren a la violencia. Y ya cuando vemos la violencia en estos temas, claramente es que se empieza a generalizar que los medios de comunicación solamente enfocan a este sector que se nos están violentando, pero la realidad es que los que inician y hacen estos temas tan violentos, pues son el sector prohibicionista. Te quiero decir que no te envidio, ya que tus opositores son de los activistas más reaccionarios y más violentos que existen. Los animalistas, por antonomasia, no solamente hoy, de forma histórica, son grupos que se dejan llevar más por argumentos sentimentales. Eso lo entiendo. Desgraciadamente el problema es que, por lo que veo, este tipo de activismo ya ha permeado capas del gobierno. Es decir, el gobierno ya no está debatiendo con argumentos, sino con los sentimientos que ha permeado desde los activistas radicales de tipo PETA. ¿Estoy correcto en eso? Extiéndete un poco más en ello, por favor. Sí, claro. De hecho, no es para muchos sorpresa. Todo el mundo sabe que estos grupos se han infiltrado en un partido político muy puntual, el Partido Verde, que son los que han encontrado como una cuna, que hay que decirlo, sí, se han posicionado muy bien. De hecho, algunos ya llegaron a ser diputados. Actualmente el coordinador de la bancada del Verde es de este grupo. Se formó en PETA, se forma en Animal Hero, que son grupos completamente animalistas del ala prohibicionista, que les gusta prohibir las cosas. Y llega él incluso a ser el coordinador del Verde, se me acaba de ir su nombre, pero él es diputado del Partido Verde, y crean esta agenda muy bien elaborada, muy bien estructurada, que si yo te digo, te enseño una foto de un toro sangrando y moribundo, y no te explico el contexto, nada más te digo, mira lo que hacen los taurinos, y te enseño la foto, pues dices, no, esto es una aberración, qué mala onda, es gente psicópata, loca. Pero si no entendemos el fondo, qué es lo que pasa atrás de una corrida de toros, y no hay más argumentos más que una fotografía y con eso quieres debatir, pues claramente logran posicionarse muy fácil en redes sociales, atraer sectores animalistas de manera fácil y rápida, y claramente se hacen visibles a través de los likes, de los comentarios, de las redes sociales, y se viralizan las fotos que ellos manejan. Pero sus fundamentos, sus argumentos son eso, imágenes que extraen de algún lugar, de algún evento,
pero que no muestran el contexto completo de la fotografía y solamente con una fotografía quieren buscar la prohibición. Entonces sí, se fundamentan muy bien, saben hacer lobby, ese es algo que llevamos muy de perder el sector taurino, porque estos grupos prohibicionistas hacen lobbies y se saben formarle en lobbies muy fácil. Y el sector taurino, hay que decirlo, son familias completas, son familias de campo, son familias que viven en los municipios, repito, más marginados, algunos son empresarios, pero que viven en su vida completamente en libertad, viven una vida pacífica de familia de lunes a viernes, donde de fines de semana asisten a las corridas de toros y que no les interesa tanto hacer política, hacer grilla, como decimos coloquialmente, y claro que pues ahí llevan la de perder. Entonces, frente a un grupo que está bien organizado, que es bien manipulado en redes sociales, en medios de comunicación, pues el sector taurino pierde en el discurso, porque en la realidad, y esto es muy importante, los argumentos taurinos son científicos, con datos muy certeros, muy puntuales, son argumentos que tienen fundamentados en la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Una vez quisieron hacer en el Congreso de la Ciudad un foro con académicos de la UNAM, y fue muy curioso que perdieron, o sea, ellos mismos llevan a especialistas de la UNAM y la UNAM terminó volcándose al lado del sector taurino porque dijeron, oye, pues los argumentos de acá son completamente tangibles, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, se forman muy bien, traen toda una estructura bien organizada, pero pues claramente en el discurso siempre llevan a de perder. Ah, creo que tienes apagado Sí, listo. No quisiera que este foro fuera algo complaciente con nadie, porque somos finalmente libertarios. Si tú sabes algo de nosotros, los libertarios, nosotros somos creyentes firmes de la libertad irrestricta del proyecto de vida del prójimo. Yo como libertario preferiría que las corridas se acabaran, pero a nivel comercial. Es decir, tal vez en algún momento el mercado simplemente ya no esté interesado en los toros y simplemente dejarán de asistir. Pero no estoy de acuerdo en la prohibición. No estoy de acuerdo en que con argumentos endebles se quite una actividad que puede dejar sustento para muchas familias. Entonces, este foro básicamente me da mucho gusto tus argumentos. Sí me gustaría que no fuera algo complaciente y que fuera a modo también, porque sí te voy a cuestionar de algunas cosas que sí serían como si yo fuera uno de tus opositores para que me Claro, platicaras y claro. nuestro público supiera esos argumentos que tienes. Pero mira, te quiero preguntar, ¿qué opinas que algunos legisladores del PAN son algunos de los más feroces opositores de la tauromaquia en México? ¿Cuál es tu opinión de esto? Volvemos, y creo que es importantísimo el tema de libertad. Hay algo que sí tiene el Partido de Acción Nacional, tiene una agenda muy bien marcada, tiene de hecho ellos lo llaman doctrina, la doctrina del PAN, que se estudia para poder ingresar al partido todos los militantes, pero justamente en el PAN marcan algo, la libertad de la persona. Y aunque en el Partido de Acción Nacional hay una ideología y hay una doctrina, y por ejemplo, los diputados del PAN en Aguascalientes y en Tlaxcala son los que posicionaron la tauromaquia como elemento cultural de sus estados, en el tema de la Ciudad de México son completamente diferentes. Ellos están en contra de las corridas de toros por este tema, porque en el PAN manifiestan mucho la libertad de los diputados. Y al ser representantes de sectores que los eligen democráticamente, al menos, por ejemplo, conozco muy bien a Anita Villagrán, Ana Villagrán, que es una de las diputadas que está en contra de las corridas de toros y que son más férreas en ese sentido, recurre mucho a su electorado. Aunque bien es plurinominal, ella representa un sector de la alcaldía de Cuauhtémoc y a ella le expresan que están en contra, ¿no? Y hay muchos grupos animalistas que están con ella y creo que en su libertad como legisladora, aunque sea panista, tiene el derecho y la libertad de estar en favor o en contra de ciertas ideas, y la bancada en ese sentido no es que se rompa o se desligue la bancada, sino que simplemente hacen uso de su libertad para poder votar a favor o en contra o apoyar ciertas agendas de las cuales ellos creen que están, que deben de hacerlo puntualmente. Y creo que está en todo su derecho, y al contrario, para mí eso es una verdadera democracia, porque estás en una libertad dentro de un partido político que para temas puntuales como el derecho a la vida, ahí sí para ellos es intocable, ¿no? Lo que estás diciendo es que no debemos tener una mente panal o una mente de colmena. Es decir, lo que tú nos estás diciendo es que dentro del mismo PAN debe haber personas con distintas ideas y con distintas mentalidades, y eso es algo que se aplaude, ya que estamos celebrando que cada persona tenga una opinión individual. Te quiero hacer otra pregunta.
¿Qué pasa con la decisión de la Suprema Corte que ha levantado la prohibición de las corridas en México? Platícanos, porque obviamente esto es algo nuevo, no sé, ahorita que nos digas en qué momento fue, para que nuestro público que no está empapado de las corridas de toros o que no nos oyen de otras latitudes o que nos oyen de estados donde pues no tienen corridas, nos puedan escuchar un poquito acerca de esta prohibición que se levantó de parte de la Suprema Corte de Justicia. Te escuchamos. Bueno, quiero primero hacer un poquito de un preámbulo. A nivel internacional, hay tres corridas de toro, perdón, plazas de toros más importantes en el mundo. La Real Maestranza de Sevilla, las Ventas de Madrid y la Monumental Plaza de Toros México. En ese sentido, estas tres plazas son el eje de la tauromaquia. Torero o ganadería de toros que pasa por ahí es reconocido, es mundialmente aclamado, y para el sector taurino es como estas tres plazas son el eje de la tauromaquia mundial. Hubo un amparo de una asociación civil que se llama Justicia Justa, en el cual dice que las corridas de toro promovían y ayudaban a aumentar la violencia, ¿no? Que eran un tema de violencia y de hecho lo manejan hacia violencia contra las mujeres. Entonces, por ese sector, por esta razón, hay una suspensión de las corridas de toros, pero solamente en la Plaza de Toros México, no en toda la capital y no en todo el país, fue solamente en la Plaza de Toros México. Pero, dada la relevancia que tiene la Plaza de Toros México, impactó, o sea, el cerrar la Plaza de Toros México durante un poco más de un año fue algo que golpeó duramente a todo el sector taurino, no solo en México, a nivel mundial, porque repito, estas tres plazas son el eje de las corridas de toros en todo el mundo. Entonces, al cerrarse la Plaza de Toros México, se pensaba que no había corridas de toros en el país. La verdad es que sí hay corridas de toros en el país. Tan solo te voy a hacer mención en Yucatán, de noviembre al 20 de enero más o menos, hay cerca de 250 corridas de toros. Es una cosa impresionante. Son plazas mayas, son plazas indígenas, pero hay corridas de toros allá, ¿no? Sin embargo, las que se transmiten por televisión, por redes sociales, las que se ven en España, eran las de la Plaza de Toros México y el impacto al cerrarse fue muy fuerte. Entonces, en ese sentido, hubo una lucha jurídica donde se buscó que se levantara la suspensión, hubo amparos por parte de la Plaza de Toros México para que se levantara la suspensión y que mientras esté el litigio, porque el litigio, quiero decirlo, no ha terminado, sigue el juicio en contra de la Plaza de Toros México, se buscan amparos y los amparos no llegaron a buen término hasta que la misma Plaza de Toros México, a través de un bufete de abogados, busca que este juicio llegue y se amparan ante la Suprema Corte. Y la Suprema Corte dijo que no es lícito suspender las corridas de toros o al menos la actividad de la Plaza de Toros en cuestión taurina porque no está afectando directamente a ningún sector. El tema de justicia justa es que decía, me vulneraba porque promueve la violencia a una corrida de toros en la Plaza de Toros México. Y la Suprema Corte dijo, esto no es como del todo cierto, justifícame o demuéstrame en qué te afecta directamente. Le dieron un plazo para comprobar, presentar pruebas de que les afectaba directamente una corrida de toros a ellos en su integridad física y pues nunca lo pudieron comprobar. Entonces la segunda sala de la Suprema Corte aprobó y acordó que mientras esté el juicio pueden continuar las corridas de toros mientras se resuelve el fondo del asunto, que el fondo es las corridas de toros en la Plaza México fomentan la violencia puntualmente en contra de las mujeres. Esta es la litis que traen ahorita y por ahora se ha levantado la suspensión a nivel por el tema de la Suprema Corte. Es importante porque también actualmente están suspendidas las corridas de toros en Guadalajara. Recordemos que las sentencias que lance la Suprema Corte sirven de antecedente, pueden hacerse un antecedente para poder formular otros litigios. Y en este caso, pues el tema de Guadalajara pueden agarrar esto como un antecedente y poder reabrir la Plaza de Toros en Guadalajara. Platícanos, por favor, dentro de este contexto. Ya hemos visto prohibiciones que se han hecho de forma apresurada, que se han llevado a la práctica de forma apresurada y que han dado resultados desastrosos, como lo fue en su momento el circo con animales. Si bien es cierto que moralmente las personas sacaban las fotos de los animales y con ello convencieron tanto al electorado como a los representantes que finalmente lograron la prohibición del circo sin animales, poco tiempo después nos empezamos a dar cuenta de las consecuencias tan brutales que llevó lo del circo pues, sin animales, que hubo un montón de animales muertos, abandonados, dejados a su suerte, muertos de inanición, etcétera.
Platícanos, por favor, en un escenario catastrófico, ¿qué podría pasar con si la prohibición de las corridas de toro pudiera llevarse a cabo a rajatabla como lo quieren los animalistas, por favor? Volvemos al punto inicial. Prohibir es una verdadera aberración para la sociedad. No saben las consecuencias jurídicas, ambientales, económicas, laborales que va a traer. Y esto no es un ejemplo. Esto ya pasó y acaba de pasar hace un par de años. En el año 2020, 2021, que fue la pandemia y que se suspenden las corridas de toros, fue un caos en el Campo Bravo. Fue un verdadero caos porque estos animales, quiero decirte que no se lidian la mayor parte de los animales. De una ganadería se han de lidiar aproximadamente el 5% de las reses, novillos, vacas y pequeños, los recién nacidos, los becerros, los berrendos, se quedan en la plaza. Estos no son lidiados, solamente se lidian, repito, acorde a la ley, machos mayores de 4 años y medio, mayores de 450 kilos. Es decir, apenas el 5% de las ganaderías. Pero con lo que se saca de una ganadería, aproximadamente por corrida de toros se estarán sacando alrededor de 120,000 a 200,000 pesos de ganancia para la ganadería, solo para la ganadería. Cuando se suspenden las corridas de toros por el tema de la pandemia, fue un caos en las ganaderías. Número uno, no había dinero para pagarle a los caporales. El toro de lidia es un animal muy complejo porque su naturaleza es pelear, su naturaleza es arremeter. Entre ellos mismos se pelean. Un toro no puede estar con más de 4 o 5 animales machos porque entre ellos se matan. Las ganaderías de toros bravos en México son hectáreas muy grandes, aproximadamente por cabeza de ganado macho mayor de 4 años, es una hectárea. Imagínate lo que se necesita para una ganadería que tiene 20, 30 machos. Entonces, cuando fue la pandemia, se empezaron a quedar machos, los novillos empezaron a hacerse adultos y empezaron a matar a sus propios padres. Entonces, eran pérdidas muy importantes de dinero para los ganaderos. Número uno. Número dos, tuvieron que empezar a despedir gente, repito, son de municipios marginados. Y número tres, ¿qué hacíamos con la carne? Porque la carne es muy buena, eso sí hay que decirlo, la carne del toro bravo es comestible completamente, es muy, muy buena carne, dado que dura más de 4 años en el campo y se alimenta de hierbas, y es un animal que está corriendo, es una carne muy buena, de hecho se recomienda mucho para adultos mayores y gente con anemia, pero no se le ganaba la misma ganancia. Y aparte, recordemos que este gobierno en la pandemia le valió y no suspendió el predial, no suspendió pagos de impuestos, y estas ganaderías que son grandes hectáreas, pues pagar impuestos, pagar predial, pagar el alimento y no recibir dinero fue un caos. Se empezó a hacer una colecta entre aficionados taurinos tal cual, y la colecta se llamaba Salva al Toro Bravo, porque con este dinero se le dio dinero a los ganaderos para poder, número uno, recontratar a la gente para que no los corrieran. Número dos, poder alimentar a los toros. Y número tres, poder pagar estas hectáreas tan grandes de terreno, que además, repito, no están solamente en cierto sector del país, están en todo el país. Entonces hablamos de terrenos pedregosos, hay terrenos áridos, hay boscosos. Al sur del país hay muchas ganaderías en la selva. Y esto impactó también en tener más animales. Y por ejemplo, en el tema de ahora que está el Tren Maya, muchos jaguares se han ido a meter a las ganaderías de toros bravos y se comen a los animales, ¿no? Matan a los animales, no hace nada a los ganaderos, pero impacta directamente en la economía muy fuerte en la población, porque al no tener con qué alimentar a los animales, al no tener estos recursos, al no tener estos ingresos, se volvió verdaderamente un caos en el sector. Esto solamente estoy hablando en las ganaderías. Hablamos también de los taquillistas, de los vendedores, de los que están en las plazas, los que limpian las plazas, los que cuidan a los animales en las plazas, los que transportan al toro, los que venden forrajes. Es una industria verdaderamente inmensa en el sector taurino que ahora, durante la pandemia, se notó cómo venía en declive y hubo mucha gente que tuvo que sacrificar a sus animales, vender la carne a destazaderos y con eso pudieron medio solventar el tema. Pero quiero ser enfático, se buscó a los animalistas, o sea, cuando pasó esto, se buscó a las asociaciones animalistas y se les dijo si podían ayudar con dinero. Esto jamás pasó. Y bueno, pues esto es lo que pasaría. En un año fue un caos para la tauromaquia, fue un caos. Fíjate que hemos platicado acerca de los otros temas que hemos tenido aquí en este espacio, que son, por ejemplo, el vapeo, el OnlyFans, drogas, armas, etcétera, que desgraciadamente
el colectivo Progre ha logrado que todas estas actividades de las que te acabo de hablar, incluyendo la tauromaquia, se han vuelto tan indeseables desde el punto de vista mediático que no hay una cara visible que hable por estos deportes, estas actividades que son totalmente legales y que son, en este caso, el vapeo para adultos, la tauromaquia para todo público. Pero yo recuerdo, tengo 48 años, que cuando era pequeño había muchas celebridades que les gustaba fotografiarse en la fiesta brava, que les gustaba dejarse ver, incluso comentaristas de televisión, políticos, y precisamente por ya no ser tan políticamente correcto, cada vez vemos menos celebridades y obviamente hoy en día no hay un vocero que tenga una influencia real sobre los beneficios de que exista la tauromaquia. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto para informar al público y lograr esa simpatía? La verdad, te voy a ser sincero, como pasa muchas veces de este lado, no quiero llamarlo conservador, pero pues sí, de este lado que estamos, no en el lado progre, no están haciendo mucho o no saben comunicarlo. Ese creo que es el gran problema, no sabemos comunicarlo y aunque son argumentos muy fáciles, muy sólidos, te voy a poner un ejemplo. Una de las tantas cosas para prohibir los toros, esta gran ola prohibicionista que traen los progres es que los niños no vayan a los toros y prohibir que haya corridas de toros para niños. Esta misma ola progre me dice que un niño, porque te voy a decir, dicen que los niños no son maduramente estables emocionalmente para ver morir a un toro. Entonces dicen que por su propia madurez no pueden ver morir a un toro. Pero esta misma ola y esta misma camarada de diputados del partido de Morena y del PRD sobre todo, propusieron esa misma bancada y esos mismos diputados en el Congreso de México presentaron una iniciativa para las infancias trans, porque decían que los niños tienen la suficiente madurez para elegir su género. Tengo un sobrino de 5 años que se siente Spider-Man. Entonces, el argumento es completamente garrafal y desafortunadamente de este lado no han sabido poder comunicar esos argumentos que, si yo te lo comento es hasta de risa, porque digo, no es posible que un niño sí pueda decir que se siente hombre siendo mujer y que se siente mujer siendo hombre, pero no pueden decir que es maduramente morir a un toro, cuando es algo de lo más natural que fallezca un animal. Y tampoco veo generaciones traumatizadas porque se les ha muerto su perro, su gato, su tortuguita. ¿A cuántos niños no se les ha muerto una mascota, no? Entonces, desafortunadamente no han encontrado un actor. Sin embargo, sí se agarran de muchos periodistas, muchos actores que siguen yendo a la fiesta brava y cuando logran fotografiarlos, presumen la foto y los medios taurinos la comparten a lo más que pueden. Y quiero decirte, es una hipocresía porque los que están prohibiendo esto, yo he compartido tendido, yo he compartido lugar con ellos y digo, bueno, está bien, lo haces lo políticamente correcto, pero por acá sabemos que estás en los toros y les ha encantado estar y yo los he visto salir, pero hasta atrás en las corridas de toros, ¿no? Muchos diputados, muchos legisladores, muchos artistas están ahí, pero simplemente pues se disfrazan a la hora de estar en los medios de comunicación. Como todo lo que quiere ser prohibido como todo lo que quiere ser políticamente correcto, efectivamente me adelantaste un poco. Existe una oleada de personas que buscan prohibirlo, sin embargo lo disfrutan o lo hacen a escondidas o incluso de manera pública. Estas prohibiciones, y yo te voy a reiterar, que de forma personal yo no entiendo la fiesta brava, nunca he ido. Y de hecho, en mí encuentras una persona con la mente completamente abierta. Sin embargo, he estado presente en debates de animalistas donde las razones de ellos, como te decía hace un momento, no son ni jurídicas, ni legales, ni biológicas, ni nada. Todas sus razones son mera y totalmente entrañables, son mera y totalmente emocionales. Son apelando completa y totalmente a la empatía. Ellos han logrado hacer que el gran público deteste la fiesta taurina. ¿Cómo logran ustedes tratar de luchar contra todo esto si el gran público no está tan de acuerdo con la fiesta taurina? Platícame cómo piensan llevar a cabo esto sin tener el apoyo del gran público. Hay algo que la gente que está en ese sector busca mucho y dice una frase que para mí es clave. Hay que buscar la verdad. Desafortunadamente la verdad es lo más atacado, es lo más detestable al día de hoy. Inclusive la verdad es lo menos creíble al día de hoy, porque aunque tengan argumentos, tengan bases,
es muy duro poder argumentar con la verdad. Ahorita, por ejemplo, estamos aquí hablando y puede ser un argumento de horas y podemos platicar y platicar. El problema es que estos grupos, los grupos progres y en general todos los grupos progresistas, no te aguantan un discurso de más de 3 minutos. Es mi discurso, mi argumento, y si no empiezo a atacar, si no empiezo a descalificar, y si no te empiezo a agredir verbalmente como persona. Entonces, realmente no hay como mucho, no tienen mucho argumento para poder eh, contrarrestar los ataques prohibicionistas y animalistas, pero siempre decían con la verdad. ¿Y a qué me refiero con la verdad? Hablamos del tema jurídico. Si hay una ley que dice que los pitones deben de medir tanto, el animal debe de pesar tanto, el animal debe tener tal edad, pues haz las cosas de verdad, porque cuando haces una corrida de toros y sale un toro que claramente pesa eso, mide eso y tiene esa edad, la gente se asusta. Y entonces hay una emoción, porque es la emoción del miedo de ver que salió un animal que parece una fiera, que es un monstruo, ¿no? Entonces esa emoción a la gente le gusta y por eso va a regresar a los toros. Cuando haces una corrida de toros con un animal que sí está flaco, que sí es endeble, que es un animal ahí un pequeñajo, pues realmente no es una corrida de verdad. Estás faltando al reglamento jurídico, que eso también pasa y hay que decirlo. Hay corridas de toros que son un fiasco, que esos animales claramente no tienen edad, claramente no tienen el peso. La gente se desanima, la gente deja de ir porque dicen, qué flojera, porque aparte es una corrida de toros es cara, sí es caro una corrida de toros y dicen, gasté mi dinero, fue aburrido, es fría, porque aparte son espectáculos al aire libre, y no tiene verdad. Creo que lo más importante para rescatar las fiestas de toros es decir cosas con la verdad. Si vas a hacer una corrida de toros, que sean toros de verdad. Si vas a enfrentarte al toro, que el torero se enfrente de verdad, que el toro puede morir, pero que también el torero pueda morir. Es un enfrentamiento de verdad. Y además, repito, con argumentos de verdad, pero saber canalizarlos, saber expresarlos y saber hablar de ellos. Porque si te digo, hay un reglamento, pero también por abajo del agua te coludes con las alcaldías, con el municipio y haces cosas falsas, pues también no pidas que esto exija. Mejor si es cierto que la gente esté en contra, que vote en contra y que nos vayamos a que de la tauromaquia se vaya, porque claro, es la libertad de la gente y en la libertad tú quisiste hacer que esto fuera un chiste, ¿no? Y que no fuera de verdad una corrida de toros. Te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros. Nada más para cerrar este ciclo, te diré que así como van por esa libertad o por todas esas libertades como el vapeo, como la tauromaquia, yo calculo que muy pronto irán por la lucha libre, incluso, porque les molesta o les lastima que haya personas enfrentándose. Entonces, no es tanto, este espacio no es tanto por defender, porque como te reitero nuevamente, por ejemplo, no vapeo yo. No, cosas como de las que hablamos aquí, realmente yo no soy usuario, pero estoy a favor de la libertad de los individuos de decidir, como estamos todos los libertarios, a favor de que cada quien decida lo que quiere consumir. Y si la fiesta brava en algún momento se va a acabar, es el mercado el que lo tiene que determinar. Es la preferencia de las personas lo que lo tiene que determinar. El día de hoy nos dio muchísimo gusto haber contado con tu presencia. Si quieres añadir algo más para despedirnos. Sí, ya que tocaste rápido lo de la lucha libre, quiero darles un tema rapidísimo y es un secreto a voces, pero lo voy a revelar aquí. Saben que los luchadores usan máscara. El 80% de los luchadores son toreros y son gente que trabaja en la plaza de toros. Por eso los verán que son muy fornidos. Y muchos toreros, ahora que estuvo cerrada la plaza, estuvieron de luchadores en varios pueblos aquí en la Ciudad de México. Y solamente quiero decir algo también. El gobierno actualmente acaba de decir que va a consultar, va a hacer una consulta sobre las corridas de toros. Volvemos al tema central de este discurso, que no es la tauromaquia, es la libertad. Ni las libertades, ni los derechos humanos se consultan. El gobierno no tiene que decir si queremos ser libres o no. La libertad se respeta y tiene el gobierno la obligación de garantizarnos ejercer nuestra libertad. Si quiero ir a las corridas de toros, voy en libertad. Y si no quiero ir, tengo la libertad de no hacerlo. Y que vayan los que sí quieran ir y que no vayan los que no quieran ir. Y como es un derecho también humano, el trabajo, el ejercer una profesión que sea lícita, que repito, las corridas son profesiones lícitas, lo que va a hacer este gobierno que tiene tintes completamente de progresismo de izquierda y ahorita lo estamos viendo hasta casi comunistas por lo que pasó hoy en la Suprema Corte con este nuevo nombramiento, no se consulta ni las libertades ni los derechos humanos. Y si no quieren ir a la correa de toros, qué bueno y es su libertad de no ir. Y los que quieran ir, es su libertad de ir. Él fue Luis Alberto Llamas, que estuvo con nosotros aquí en Prohibido Prohibir, en este espacio en el que constantemente estaremos tratando estos temas de los que nadie quiere dar la cara, en los que nadie quiere hablar, en los que ninguna celebridad
se preocupa por ser el vocero. Te agradecemos mucho, mi estimado amigo. Esperemos vernos muy pronto para ver cómo va todo ello con la Suprema Corte de Justicia y nos vuelvas a poner en actualización sobre este tema y sobre qué ha sucedido en la Ciudad de México. Te agradecemos mucho el día de hoy. Esto fue Prohibido Prohibir con Osvaldo Flores.